Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Por último, don Carlos, en la mesa de diálogo multisectorial que promovió el gobierno, la mesa por consenso autorizó o recomendó la migración a un sistema de renta global dual. Entonces, tal vez si usted nos pudiera explicar en qué consiste este concepto, aclarar de que no se trata de un esquema de renta mundial. ¿En qué se diferencia la renta global de la renta mundial y por qué sería un esquema de renta global dual? Sí, claro, con mucho gusto, don Gerardo. Cuando uno habla de los sistemas de imposición sobre la renta, pues existen varios a nivel global. Está el sistema cedular, que es el que tenemos, que conversábamos hace un momento, donde se graban las diferentes manifestaciones de ingreso que tienen las personas en función de las diferentes fuentes de ingreso que se tienen. En el caso costarricense, repito, tenemos las actividades lucrativas, las actividades empresariales que están grabadas con una tarifa del 30, máxima del 30%. Tenemos el impuesto a las rentas del capital, a las ganancias de capital, que son rentas que son separadas, ¿verdad? No se van acumulando a nivel de la persona física. Separadamente se graban los ingresos por trabajo personal dependiente, las rentas del trabajo y el último, pues las remesas al exterior. En el caso de un esquema de renta global puro, tal vez para hacer la distinción posteriormente a un impuesto de renta dual, el centro de la persona siempre es, el centro del sistema, perdón, es siempre la persona. ¿Qué significa esto? Las diferentes fuentes de ingreso que tiene una persona, ya sea que realice una actividad económica independiente, que tenga ingresos por el trabajo, que tenga ingresos de rentas del capital, se van haciendo liquidaciones, o sea, si tiene una regulación separada, se hace una liquidación de cuál es el ingreso neto que tiene cada una de esas fuentes. Se suman todas las fuentes, todas las diversas fuentes se suman para constituir una base general del impuesto, y sobre esa base general se le aplican las deducciones autorizadas por ley, que incluyen, entre otras cosas, un mínimo vital y gastos de personales, familiares, porque el impuesto lo que tiende es a modelar o a considerar las situaciones personales para tratar de gravar la capacidad económica real, o trata de aproximar cuál es la capacidad económica real de esa persona en función de las diversas condiciones que tenga, porque no es lo mismo la condición de un soltero, ¿verdad? A la condición a nivel de económica de una persona que tiene responsabilidades familiares, ya sea que tenga una pareja, que tenga hijos, que tenga ascendientes que dependan de él. Este tipo de consideraciones en un impuesto de renta global se realizan. Ahora, este impuesto de renta global puede, pero no necesariamente debe, considerar ingresos provenientes del exterior. Eso es lo que se conoce como renta mundial. La renta mundial lo que considera dentro de la renta global es los ingresos provenientes de fuente externa, los ingresos que no sean de fuente costarricense, que en este caso, de acuerdo al acuerdo llegado en la mesa de diálogo, pues no se está considerando un impuesto de renta mundial. Es decir, solo se estaría grabando las rentas de fuente costarricense, no las rentas provenientes del exterior. Esa es, digamos, una primera aclaración. Ahora, cuando uno entra a hablar de un esquema de renta global dual, el esquema de renta global en los países nórdicos, que son los que empiezan con este esquema de renta dual, lo que se consideró fue la alta movilidad de las rentas del capital. Y al ser estas rentas del capital de gran movilidad, pues lo que se dispuso
fue tratar de darles un tratamiento diferenciado más aproximado a un tratamiento cedular, donde se les sujeta a impuestos sobre la renta, pero sobre la base de tarifas proporcionales, ¿verdad? Tarifas del 10, 15%, tarifas proporcionales que separan la renta del capital que es movible por definición, por su propia naturaleza, de las rentas del trabajo y de las rentas de actividades lucrativas. Usualmente el ancla del sistema es la alícuota base del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Ahora hay variantes, ¿verdad? En función de los requerimientos de suficiencia recaudatoria de los países. Pero básicamente es esto, se globalizan todas las rentas con excepción de las rentas del capital a nivel de la persona física, porque en ambos sistemas el centro del sistema tributario continúa siendo la persona física, ¿verdad? Cuando usted habla de rentas de capital, es solo para aclarar, incluye intereses y ganancias de capital. Se incluyen rentas del capital mobiliario, inmobiliario. Rentas del capital mobiliario típicas son intereses, ¿verdad? La cesión de capitales a terceros, y las ganancias de capital que también se graban de manera separada e independiente. Los alquileres entonces serían tratados dual. Los alquileres serían tratados de manera dual, salvo la excepción que hoy en día existe, que se trate de un alquiler en donde es la actividad económica propiamente tal de la persona, y en ese caso pues se considera alguna presunción de actividad económica derivada de la existencia de un empleado y alguna estructura básica que pueda existir para poder emprender esa actividad económica. En cuanto a lo que es esta renta global, regiría para cualquier tipo de empresa, sea esta micro, pequeña, mediana, grande, se mantendrían las dos escalas que hay hoy, y lo mismo para el tema de independientes y asalariados. Si nos puede aclarar, don Carlos. Bueno, en cuanto a las empresas, pues la mesa no definió expresamente, ¿verdad? Si se debía mantener la tarifa escalonada para las empresas más pequeñas dentro de las propuestas iniciales que se están valorando dentro de los borradores del documento, pues sí se está incorporando esta escala progresiva para las empresas pequeñas. Y en el caso de los independientes y asalariados, trabajadores físicos. Como lo planteaba anteriormente, al ser un impuesto de renta global, pues las rentas se liquidan. Eso significa que yo le aplico los gastos que estén asociados a esas diferentes rentas. Típicamente en el caso de los independientes, pues ellos van a tener gastos asociados al desarrollo de su actividad. Las rentas netas de cada una de ellas se suman y se aplica una escala de tarifas única, de manera que la escala de tarifas es la misma, aplicable, es la misma para uno y otro. En el caso de que yo solo tenga actividad lucrativa, pues se aplicará la misma escala, y si yo tengo solo actividad asalariada, pues se aplicará la misma escala. O sea, se unifica la escala de tarifas aplicable en ambos casos. O sea, se utilizaría la escala de asalariados. Se utilizaría la escala porque hay que hacer un ajuste, ¿verdad? Pero básicamente arrancaría del el mínimo exento que existe hoy en día para definir los diferentes tramos de escala que se estarían planteando. Uh-huh. Muy bien, don Carlos. De parte de Economía Hoy, agradecerle su gentileza, como siempre, su apertura, habernos dedicado este tiempo para seguir conversando de temas de interés nacional, y desearle a su familia, a su persona, una muy feliz Navidad y un próspero año 2021. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.